había fundado Minotauro, y ellos estaban buscando aquí para Edasa los mismos autores. Estaba sobre todo el caso de Ray Bradbury. Por consejo de Ferrater Mora, aquí habían iniciado la colección Nebulae en España, y algunos autores no los podían conseguir y les decían que estaban en manos de Minotauro. Cuando Jorge López Llobet llegó a Buenos Aires, de vuelta de aquí de España, que había hecho un viaje nada más, entonces buscó a Minotauro, me llamó por teléfono, y ahí los conocí. Entonces ellos en Buenos Aires se pusieron en contacto con Minotauro, con Jorge, y nos entendimos enseguida e hicimos una sociedad media, una sociedad de 50-50 con Sudamericana. Y al poco tiempo se jubiló el que era director literario de Sudamericana, que era un español de la familia de los Urgoiti, Julián Urgoiti. Esto era el año 58-59. Y me nombraron director literario. Entonces por Jorge, que con quien me entendía muy bien, me nombraron literario de Sudamericana. Y ahí continué fue más o menos desde el 60 hasta el 70 y pico, unos 10-12 años en que fui editor literario de Sudamericana, con toda la historia conocida de las ediciones de Rayuela, de García Márquez, de Mutis, etc. Y entonces en el 77 decido dejar la Argentina. Yo ya me había alejado bastante de la editorial sudamericana. La editorial sudamericana estaba un poco comprometida con las autoridades militares, y yo no quería trabajar en esas condiciones. Jorge López Llobet murió en el año 62-63. Era un asmático y se pasó con una dosis de efedrina. O sea, que la efedrina es para ampliar la capacidad de asimilación de los bronquios. Mi padre era un editor de raza, un editor vigilaba muy de cerca los problemas de imprenta, los problemas de papel, los problemas de impresión, y tenía al mismo tiempo una relación muy amistosa, bastante singular, con los que para él eran los autores de la casa, que eran los viejos escritores españoles. Sánchez Albornoz, Salvador Madariaga, Rosa Chacel. El mercado de entonces era un mercado bastante limitado, un mercado ordenado pero limitado al mismo tiempo. Las ediciones, no creo que nadie se ganara la vida con eso, porque las ediciones eran de 3.000, 5.000 ejemplares. Cuando un libro tenía éxito, se andaba un poco mejor, tenía varias ediciones. Pero yo no recuerdo en ese entonces ninguna edición de 20.000, 30.000 ejemplares, hasta que aparece el fenómeno Cortázar y el fenómeno García Márquez, ¿no? Yo me había entendido muy bien con Jorge, que era el hijo, y por supuesto, como yo era amigo, como había sido muy amigo del hijo, entonces el padre, lo que ya usaba de algún modo, ¿no? Intentó entenderse conmigo, llevarse bien conmigo, y efectivamente nos llevamos muy bien. Es decir, escritores extranjeros como Darrell, como Peter James, como yo, ya era un poco anterior, como Marguerite Yourcenar, como Ivo Andrić, ¿no? Helmut Lacknes, también el islandés, que también tuvo su Nobel, escritores franceses, la Simone de Beauvoir, Sartre. ¿De dónde sacaba la información? Sí, por de lecturas de libros y revistas, por supuesto. Leía periódicos franceses como Le Monde, la revista L'Être Français, la revista La Nouvelle Revue Française, L'État Moderne de Sartre, revistas americanas, el New York Times, revistas literarias de América también. Y la industria editorial española empieza a resucitar, si no me equivoco, a renacer en esa época. Es decir, hasta entonces nosotros no teníamos ningún problema porque España no era competitiva. España no, por razones de censura casi siempre, los libros estaban sin un editor fijo, ¿no? Yo tenía un margen respecto a todo lo que no fuera estos escritores españoles, ¿no? Que eran los escritores del exilio a los que se dedicaba López Llausás. Yo tenía absoluta libertad y absoluta autoridad. Aparece cuando yo le escribo a García Márquez por primera vez pidiéndole los derechos de los libros que había publicado hasta entonces. Le mandé una carta y él ya lo ha contado mejor, ¿no? Lo ha contado, recibió esa carta, no sabía quién era yo, pero sabía que era sudamericana, y me contestó diciéndome que no podía disponer de esos libros, pero que estaba escribiendo un libro nuevo que me ofreció, que fue ese año eso ya.
Yo no sé, venden la primera edición, la primera edición creo que eran 8.000 o 10.000 o 20.000 ejemplares, no recuerdo. Se reedita continuamente, semana a semana, en ediciones de 5.000, de 10.000, de 15.000 ejemplares. Se reedita continuamente, no es una reedición perpetua, hasta que a Sudamericana se le terminó el papel. Primero, por un lado, Sudamericana conservó durante mucho tiempo los derechos de García Márquez para la Argentina o para el Cono Sur. ¿Entiendes? Lo que empezó entonces fue la división de derechos. Primero las divisiones por áreas, área América-Europa o América-España, ¿no? Dos áreas diferentes. Después las divisiones también por formatos, por ediciones encuadernadas, edición de bolsillo, ediciones rústicas, edición normal, edición de lujo, en fin, etcétera, etcétera. En Sudamericana ha muerto López de Auzás, pero aún antes, ya muerto López Llobet, hubo varios gerentes bastante capaces, pero después llegó también algún gerente un tanto incapaz, y la editorial empieza a declinar, ¿no? Empieza a declinar, empieza a perder su catálogo literario, su fondo. Lo vende a España, casi todas las editoriales españolas tienen libros que habían sido editados por Sudamericana, ¿no? Funcionaba bastante bien, funcionaba en un principio como una especie de puente entre la España territorial y los exiliados, ¿no? Publicaba esa colección que se llamaba El Puente, donde publicaba Masao y no recuerdo cuántos más, ¿no? Enlaza es una editorial que en ese momento no estaba muy bien definida, no tenía un sitio en las librerías, en el panorama editorial español. Y yo traté de hacer algunas cosas nuevas, como por ejemplo tomar las dos novelas históricas que había en Sudamericana, una de John Steinbeck sobre la corte del rey Arturo y la novela de la Margarita Yourcenar, de Adriano, y las publico como fundamento y base de una colección de novela histórica que luego anduvo muy bien, que publicó Robert Graves, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pone después se empiezan a publicar otra clase de novelas contemporáneas, y hay mucha resurrección del material de Sudamericana también. Yo sigo publicando Minotauro, entonces, bajo el techo de Edasa, y Edasa al fin logra un sitio, ¿no? En librerías, ¿no? Que no perdió del todo todavía, ¿no? Y después yo, mientras tanto, publicaba en el año 77, ya empecé a publicar los libros de Minotauro aquí en España, empezando con El Señor de los Anillos en el 77, continuando más o menos como la línea que había empezado en la Argentina. Bueno, distribuido por Edasa, yo había hecho un arreglo con Sudamericana, que ellos se encargaban de la parte administrativa, el Minotauro, y yo me encargaba de la parte editorial. Y así repartíamos el 50% y justificábamos el 50% y el 50%. Pero luego eso cambia, es decir, muere López de Auzás y entonces empieza la familia, gente nueva, la familia de los herederos. Hay mucho caos, mucho desorden en la editorial, injustificable, etcétera, etcétera. Y yo al fin decido que no me interesa este trabajo, no me interesa trabajar con esta gente y decido independizarme, ponerme por mi cuenta, ¿no? Tratar de que Minotauro se convierta en algo más rentable para mí, ¿no? Que me permita vivir y al mismo tiempo independizarla de todo, sacarla de todos esos problemas de familia y de cuestiones domésticas que a mí no me interesaban. El asunto es difícil, primero porque evidentemente vivíamos muy ajustados a lo que eran los resultados de la distribución. Y tuvimos un problema grave con una distribuidora que era Plaza y Janés en ese momento, que también tenía interés en comprar la editorial, y que en un año no los distribuyó los libros, simplemente los dejó en el almacén, solamente distribuyó los Tolkien. Eso nos causó una pérdida grande, una pérdida de unos 70 millones de pesetas, que para nosotros era muy grave. Entonces empezamos a recurrir a la exportación para salvar eso y en fin, y en pocos años más o menos pudimos enderezar este asunto exportando sobre todo a la Argentina, que en esos momentos era un país gran consumidor de libros. Y el asunto siguió así, siempre siempre yo una relación muy directa con algunos autores. Por ejemplo, Valar fue una persona muy estimada por
mí, fuimos amigos durante mucho tiempo y para mí es uno de los grandes escritores ingleses del siglo pasado. Pero también fui muy amigo muy amigo de Angela Carter, también de Doris Lessing, ¿no? de los Tolkien, de la familia Tolkien, de Christopher Tolkien. Siempre he tratado de dar importancia a lo literario, creyendo por otra parte, como creo que dije allá en Santander, si tú estabas, que es una máxima del señor Allen, que fue el fundador del Penguin Book, ¿no? Eso de que el buen negocio es un buen libro. Un buen libro de aspecto de vista literario es el libro que perdura, el libro que se lee, el libro que no es necesario hacer grandes esfuerzos grandes esfuerzos de difusión, de publicidad, sino que francamente encuentra su camino, y no solamente un año, sino años y años. Pero lo que yo he observado es que, por un lado, los periódicos hablan de los libros como si los libros hubieran estado escritos en español. Es decir, tienes una crónica sobre una novela, sobre un thriller futurista o sobre una novela policial o una novela común, psicológica, etcétera, etcétera. El traductor es nombrado, pero casi nunca se dice si la traducción es buena o mala, y menos se dan ejemplos de por qué la traducción es buena o mala. No se puede pensar que la traducción equivale al libro original. Hay una simplificación, que yo sé que se hace en muchos editoriales, ¿no? Y además hay directores literarios que aconsejan a los traductores hacer eso, ¿no? Que es simplemente simplificar el texto, ayudar al lector, como dicen ellos, ¿no? Lo cual supone, por una parte, para mí, completa falta de respeto por el lector, ¿no? Es decir, consideración por el lector, es decir, la idea de que el lector es un personaje semi-analfabeto que hay que presentarle las cosas en un estilo periodístico lo más simple posible, porque lo literario no es comercial, y por otra parte dar poco o ninguna importancia a lo que es la sintaxis o el texto mismo del libro. Yo he tratado de que las traducciones sean lo más que muestren de algún modo lo que era el original, que se pueda leer como el original sin que haya una transformación tan grande que parezca un libro castizo, ¿no? En parte es evidentemente por la ausencia de un editor español, por la ausencia de otros editores. Los únicos editores que en ese momento tienen cierta importancia son los de Argentina y México. No hay prácticamente editores en España, o la actividad editorial está muy limitada. Pero Argentina también es un país raro, que es un país autónomo en este sentido. Quiero decir que parece tener una cultura autónoma separada de los problemas políticos y económicos del país. Porque en los años 60 había gobiernos militares y había incluso un gobierno militar aficionado a la censura, que era el general Onganía, que prohibió la representación de la ópera Bomarzo de Mujica Lainez en el Teatro Colón. Y había evidentemente también en el plano sindical había problemas muy graves, pero la cultura en ese momento parecía actuar como sobre todo eso, ¿no? Un poco como sobrevolando todo eso. MC tenía la importancia de ser la editorial de Borges y de Bioy. Es decir, los de MC habían heredado también de la primitiva MC, que era otra cosa. La primitiva MC se fundó con una especie de comité de lectura que aconsejaba, como directores literarios, aconsejaba sobre la publicación de títulos, y tenían una colección grandes novelistas, donde publicaban a Thomas Hardy, a George Meredith, pues había una colección de Conrad, ¿no? Y la presencia de Borges hacía que la editorial pareciera desde un punto de vista literario, la más importante del país. Pero Sudamericana se diferenció porque empezó a publicar, bueno, Losada también era muy importante, Losada publicaba libros magníficos, toda la literatura contemporánea en realidad apareció de algún modo, parte de ella en Losada. Filosofía, los libros de filosofía de Losada eran muy buenos, él publicó Losada por otra parte casi toda la poesía española. Y Sudamericana en un momento fue más importante, fue porque apareció lo último, digamos, ¿no? Apareció lo que acaba de escribirse de un modo importante en castellano. Los libros
se hacían en ediciones de 3.000 o 4.000 ejemplares, y tú has oído hablar del factor multiplicador, que llaman algunos editores, es decir, que multiplican el coste por una cifra que varía de 4 a 6, o a 8, a 10, ¿no?, para obtener el precio, ¿no? Nuestro factor en la Argentina era 4. Es decir, un factor que hoy no se considera viable, ¿no? No se considera aceptable para que un libro se convierta en algo rentable, ¿no? Entonces, vender por 4 significa que tienes que vender para recuperar el dinero en la mitad de la edición, ¿no? Eso multiplica por 4, ¿no? En cambio, elevando el precio en relación con el coste un poco más, ya entonces puedes salvarte vendiendo un tercio de la edición. 4 a 6. Y en algunas, eso en las novedades, y en las reimpresiones de 8 a 10. Tenía amigos argentinos también, entre los escritores argentinos con los que yo no tenía relación, había algunos, como por ejemplo Silvina Bullrich y Eduardo Mallea, y Mujica Leiner. Todos esos eran autores de López de Ausaz. Pero los mayores, no era una cuestión más bien como de edad, parece. La editorial sudamericana fue fundada por un grupo que tenía relación con la revista Sur. Estaba Victorio Campo, estaba Borges, estaban otros señores menos conocidos aquí, y ellos fundaron la editorial sudamericana con el propósito de hacer una editorial muy literaria y al mismo tiempo comercial, un poco separada de Sur. La prueba son los primeros autores que editan. Los primeros autores que editan Sudamericana son Faulkner, son Virginia Woolf, Aldous Huxley, Lawrence Durrell, y después hay cosas clásicas, como por ejemplo el teatro completo de Bernard Shaw. Primero pretende editar las obras de Carnegie, entonces el grupo de Sur se opone, entonces López de Ausaz soluciona el problema creando un subsello que dependía de Sudamericana para poder editar libros comerciales. Él es uno de los principales accionistas. Hay evidentemente socios que también tienen que haber intervenido. El Banco de Galicia tenía intereses en Sudamericana. En el momento en que yo renuncio a Sudamericana, en el momento en que el nuevo gerente de Sudamericana, pariente político de López de Ausaz y además el heredero, ¿no?, digamos, el príncipe consorte, de otro modo como se llamaba también a sí mismo, me entero de que tiene un consultor militar a quien se le pasan los libros de Cortázar. Se le pasa un libro de Cortázar de cuentos y el consultor militar aconseja la supresión de 2 de los cuentos. Sudamericana accede y yo renuncio. Yo vendía Planeta, ellos vendieron su parte a Planeta. No llegaron al 40, pero estuvieron muy cerca del 40%. Han hecho un negocio brillante, porque no han trabajado nunca aquí y se han llevado 100 y pico de millones de pesetas simplemente por el trabajo que yo he hecho para ellos. Un libro que publiqué con mucho entusiasmo en Medasa y que fue muy bien recibido fueron Los aforismos de Lichtenberg. Es un libro que yo quería editar desde hace 30 o 40 años y que nunca había tenido oportunidad.